migraña es un tipo común de dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas como náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz. Esta tiende a aparecer primero entre los 10 y los 45 años. Algunas veces pueden empezar posteriormente en la vida. Una migraña es causada por actividad cerebral anormal, lo cual se puede desencadenar por muchos factores. Sin embargo, la cadena exacta de eventos sigue sin aclararse. Algunas personas que padecen migraña tienen síntomas de advertencia, llamados aura, antes de que comience el verdadero dolor de cabeza. Un aura es un grupo de síntomas que incluyen alteraciones en la visión. Otros signos de advertencia abarcan bostezar, dificultad para concentrarse, náuseas y problemas para encontrar las palabras adecuadas. Existe una forma de migraña complicada denominada fasioplegia, en la que los ataques de cefalia se asocian con episodios recurrentes de parálisis facial superior e inferior, ya que se ataca al nervio que controla los movimientos en la cara. Si el nervio está paralizado, no hay movimiento de los músculos. El médico puede diagnosticar este tipo de dolor de cabeza haciendo preguntas acerca de los síntomas y los antecedentes de migraña en la familia. Se hará un examen físico completo para determinar si los dolores de cabeza se deben a tensión muscular, problemas sinusales o a un trastorno cerebral serio. No existe una cura específica para las jaquecas o migraña. El objetivo es tratar los síntomas de la migraña de inmediato y prevenir dichos síntomas, evitando y alterando los factores desencadenantes. ¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Médica. Soy el doctor Jorge Tapia. 72 millones en el mundo de seres humanos sufren migraña. ¿Sabía usted que es impresionante este dato? El 8% son mujeres y el 6% lo ocupan los hombres. Es importante pues hablar sobre este gran problema y grave problema para muchos quienes padecen de dolor de cabeza. Por eso hoy tenemos invitado, y gracias por venir, doctor Jerónimo Aguayo Leite. Él es médico neurólogo del Hospital Hidalgo. Bienvenido. Gracias, Jerónimo. Muy amable, doctor Tapia, muy amable. Bueno, pues como lo hemos visto y mencionado, 72 millones en el mundo sufren de migraña. Y bueno, aquí en Aguascalientes nos preocupa siempre la salud de nuestra población. Y yo te quiero preguntar, Jerónimo, como neurólogo, tu experiencia sobre la migraña. ¿Qué es la migraña? Mucha gente dicen que tienen dolores de cabeza, sin embargo no saben o lo llaman como cefalea o cefalalgia. En fin, le dan muchos términos sobre este problema. ¿Qué nos comenta? Sí, muy bien, Jorge, muchas gracias. Muy agradecido por estar aquí. El dolor de cabeza es un síntoma muy común que revisan los médicos. Creo yo que el dolor de cabeza es uno de los síntomas de más frecuentemente es motivo de consulta. En el mundo, los dos dolores de cabeza más importantes son un dolor que se denomina cefalea tipo tensional, y el otro es precisamente la migraña. Son dolores de cabeza que no implican una lesión estructural, un tumor, una malformación, sino que generalmente hay antecedentes hereditarios y hay cierta predisposición genética en las personas, y en particular la migraña se caracteriza, como su nombre lo dice, migraña es un derivado de hemicrania, es decir, es un dolor generalmente de la mitad del cráneo, pero que puede ser en ambos lados, de un carácter pulsátil. Habitualmente hay molestias a la luz, que se llama fotofobia, molestias al ruido, fonofobia, náusea y vómito. Y como la cápsula informativa lo señala, puede haber un aviso previo que se llama aura, aunque hay migraña sin aura, que se caracteriza por trastornos de la visión. Se ven imágenes luminosas como grecas que van creciendo. Se puede perder transitoriamente la visión. Y hay otras migrañas más complicadas, en el sentido, no por ser graves, sino simplemente el aura implica debilidad en alguna extremidad, adormecimiento
dificultad para hablar y ocasionalmente hay algunas auras que llegan a producir hasta un periodo pequeño de estado de coma. Esta aura generalmente se quita en unos cuantos minutos y viene el dolor de cabeza, o si es migraña sin aura, aparece el dolor de cabeza de esas características: pulsátil, con náusea, con molestia a la luz, al ruido, vómito, de una intensidad tan importante que en ocasiones incapacita a la persona por varias horas, a veces son de pocas horas de duración, y que puede repetirse a lo largo del día o durante varios días. De aquí la importancia de conocer los factores predisponentes y la forma de evitarlo. Claro, es bien importante mencionar estos síntomas porque seguramente las personas que nos ven pues se preguntarán, bueno, yo veo manchitas, veo lucecitas, doctor, escucho algunos sonidos y de repente me empieza el dolor de cabeza, escucho algún zumbido en el oído y de repente a los 3 minutos empieza el dolor importante, impresionante, ¿no? Que me dan ganas de vomitar, quiero estar con los ojos cerrados, quiero estar en un cuarto encerrado, pero bueno, es bien importante. Doctor, aquí la característica que me llama la atención, ¿por qué las mujeres? Parece que hay una cierta disposición o predisposición. Sí, hay una predisposición hormonal, efectivamente, sí. La migraña es un padecimiento de jóvenes. Si un médico ve llegar a un paciente que se caga de migraña de 50, 60 años de edad, hay que dudar del diagnóstico. Es un padecimiento propio de jóvenes, incluso niños padecen migraña. Diría yo que la edad promedio de presentación es entre 17 y 18 años, y con la edad al avanzar la edad de la persona, tiende a disminuir. En efecto, las estadísticas señalan que las mujeres suelen tener más este padecimiento, si bien la intensidad del mismo puede ser tanto en hombres como en mujeres. Y efectivamente, pues es un padecimiento que, como su nombre lo indica, es un padecimiento que se repite. Generalmente la crisis de migraña es muy parecida y las personas aprenden a identificarla y a conocerla. Un dolor de cabeza intenso en una persona que jamás ha tenido migraña debe de alertar al médico porque pudiera tratarse de alguna otra cosa. Claro, es importante también mencionarlo porque muy preocupados los padres de familia cuando se trata de un joven, como lo acabas de mencionar, inmediatamente pues aquí retomo esto porque la automedicación siempre se inicia, en el domicilio, ¿verdad? Siempre sí. Cualquier joven o cualquier persona o mujer que empieza con estos síntomas de la cefalea, el dolor de cabeza, empieza la automedicación. Y bueno, aquí es preferible pues decirles, ¿verdad?, que ante un dolor de cabeza, porque ahora lo llaman como normal, dicen pues es un dolor normal que he tenido 3 años con él y que no se me quita, doctor. Entonces, hablar un poquito sobre esto. Gerardo. Sí, quiero también señalar que la migraña también se le conoce como jaqueca, es un término antiguo, sí, pero que también hace alusión a estas manifestaciones. Los pacientes con migraña, generalmente al iniciar este padecimiento a esas edades, sí requieren una revisión por su médico. No tiene que ser el neurólogo, un médico general, un médico internista, un pediatra. Desde luego atienden este tipo de padecimientos y lo más importante pues es hacer una adecuada exploración, investigar otras causas que pueden favorecer el dolor de cabeza que semejan a la migraña, por ejemplo los cuadros de sinusitis, inflamación en los senos paranasales, los problemas de refracción, es decir, que el paciente tiene miopía o astigmatismo y que no se ha corregido. Otros factores son la cuestión de tensión muscular que se genera en algunas personas al dormir, al apretar los dientes. Eso también puede propiciar la presentación de las crisis de migraña. Pero lo que sí es una realidad, pues que es una tendencia personal, que puede o no haber antecedentes familiares y que insisto, la primera valoración del médico puede requerir estudios generales como exámenes de laboratorio, y si hay dudas es preferible hacer un estudio de imagen de la cabeza. El paciente migrañoso se conoce y una historia de 10, 5, 4 años de dolor de cabeza
En efecto, si no hay variaciones muy importantes del dolor, pues al médico lo tranquiliza porque es un dolor, por así decirlo, ya conocido, que el propio paciente conoce sus fallas, no haberse desvelado, tomarse algún alimento, etcétera, alguna malpasada, y que no sale de ahí. Pero un dolor que sale del patrón habitual, en una persona que nunca ha tenido dolores de cabeza o que es extremadamente intenso, debe alertar al médico para hacer una adecuada exploración y, si es necesario, hacer los estudios correspondientes. Claro. ¿Es hereditaria la enfermedad? En cierta medida sí, aunque también tenemos un grupo importante de pacientes en donde no hay antecedentes en la familia. Pero sí es frecuente que el paciente migrañoso tenga hermanos, algunos de los papás, primos, tíos, con la identificación de la enfermedad, que es una migraña. Claro, es importante comentar todo esto, repito, porque aquí las estadísticas posiblemente ocupen también un lugar importante como causa de consulta, el dolor de la cabeza, ¿verdad? La jaqueca, sí, o la cefalea. Sí. No sé, en tu experiencia. Sí, podríamos decir que en la consulta, por ejemplo, del hospital, el dolor de cabeza genéricamente, ya después podríamos dividirlo en la cefalea o dolor de cabeza tipo tensional y la migraña, ocupa un porcentaje entre el 30 y el 25% de la consulta del área de neurología, que es un importante grupo de pacientes. Otro grupo importante es la epilepsia, que es muy común, aclarando que el hospital en donde trabajo, que es el Hospital Hidalgo, es un hospital de concentración, entonces van casos difíciles de nuestra especialidad. Pero sí, en la consulta general puede llegar a ser hasta un 30 o 40% de la queja. Naturalmente hay veces que el dolor de cabeza se debe, por ejemplo, a una infección, la salmonelosis, puede deberse a una infección de los senos paranasales, una sinusitis, pero las características que hemos señalado de la migraña lo distinguen, ¿verdad? Y en efecto el médico debe encargarse de descartar esas otras causas que, por ejemplo, requieren antibióticos e instalar un tratamiento adecuado para la migraña, que eso es algo también muy importante. Claro. Es importante, y vamos a ir a la pausa para comentar qué alimentos pueden desencadenar la migraña. Perfecto. Regresamos en un momento y quédese con nosotros porque seguimos con esto que es la migraña y la parálisis facial. Volvemos. ¿Sabías que la migraña es una afección muy frecuente de base genética que afecta entre el 12 y el 16% de la población general, siendo la incidencia más alta en las mujeres? Bueno, estamos de regreso y estamos platicando todo sobre la migraña, el dolor de cabeza, la cefalea, como usted le quiera llamar. Sabemos aquí que el doctor Jerónimo Aguayo es neurólogo y nos está dando puntos específicos, cómo empieza la migraña, cómo se puede detectar una migraña hasta en los niños, doctor. Claro, sí. ¿Verdad? ¿A qué edad pudiéramos decir que empieza la migraña? Sí, podemos decir que hay niños incluso de 5 o 6 años, excepcionalmente de menor edad, que suelen tener algunos de los papás o ambos que padecen migraña y que son episodios repetitivos, recurrentes, suelen a veces ser muy sintomáticos, mucha náusea, vómito y el dolor de cabeza. Generalmente a horarios donde hay más luz, al mediodía, suele ser un padecimiento que acontece del mediodía hacia adelante y se requiere pues la revisión minuciosa en los niños, particularmente los más pequeños que no pueden expresarse con mucha amplitud,
para descartar otras posibilidades. Ya en los jóvenes, en los escolares, pues es mucho más fácil y suele ser una queja recurrente en el dolor con las características que hemos señalado. Molesta la luz, el ruido, náusea, en ocasiones el trastorno de la visión, que es transitorio, y posteriormente una especie de periodo de necesidad de descansar, de dormir, de estar como tú lo decías, Jorge, en un cuarto oscuro y el sueño de hecho los recupera. Es una forma de tratamiento de la migraña muy intensa, dormir, se despierta uno mejor. Y le comento esto porque, bueno, a veces los padres de familia cuando tienen a un niño que, bueno, tiene mucho dolor de cabeza, se queja, un poco difícil el diagnóstico, y como que son escolares y como que dicen, tiene rechazo a la escuela. Sí. Es que cuando llega aquí, la maestra dice, es que tiene dolor de cabeza, como que lo manejan como que es un rechazo, que le faltan lentes, que no ve bien y lo ponemos atrás, adelante, en medio. Señores, su hijo se queja de dolor de cabeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? O sea, precisamente lo que acabas de comentar, ¿verdad? Acudir con un médico y no estar dando falsos, ¿verdad?, remedios caseros, ¿no?, en el domicilio. Y darle una aspirina, ¿no?, darle unas acetil salicílico para que le quite el dolor, ¿no? A mi comadre le funcionó muy bien. Claro. Dale esto para que se le quite el dolor de cabeza. Pero como que dicen, llama la atención para no ir a la escuela, sino que la situación puede ser otra y más agravante, ¿no? Claro que sí. Incluso se habla de un perfil de la personalidad del migrañoso que suele ser también una persona, hombre o mujer, perfeccionista, que se presiona, se exige mucho, y esto conduce a la presentación de estos episodios. Los elementos tensionales también pueden favorecer la migraña. Claro, el estrés produce la alimentos, el estrés, la falta de sueño, el no tomar los alimentos a sus horas. Incluso algunos alimentos pueden contener algunas sustancias, tiramina. Por ejemplo, bueno, ya para los adultos, el vino tinto, el chocolate, la cerveza, los alimentos con conservadores pueden, el mismo paciente debe de conocerse un poco más para identificar de la mano del médico que le instruye, no para prohibirle listas enormes de medicamentos, sino para que el propio paciente descubra ante sus dolores qué alimento o qué bebida pudiera relacionarse con con parte del desencadenamiento de la migraña. Sí, ¿no? Y se dice que alimentos, por ejemplo, los niños, ¿no?, que comen alimentos con muchos conservadores rojos, ¿no? Sí, que tienen color rojos, que son pues bastante irritantes, ¿no? Claro. Para desencadenar el dolor de cabeza. ¿Y qué métodos de imágenes tenemos en Aguascalientes? Porque preocupados, pues, vuelvo a repetir, por los aguascalentenses que tienen dolor de cabeza. En el Hospital Hidalgo, otras fuentes, otros lugares, ¿no?, donde detectar con los métodos de imagen que mencionamos hace unos momentos y que muy atinadamente lo mencionaste, ¿verdad? Muy probablemente no todo el paciente que se le hace el diagnóstico de migraña requiera estudios. Sin embargo, si la migraña es resistente a tratamiento, si los dolores son de intensidad progresiva, si se acompañan de algún otro síntoma, particularmente neurológico, sí se requiere un estudio. El estudio ideal sería una tomografía de cráneo, que eso nos permite visualizar el cerebro, sus estructuras, y a satisfacción podemos decir que es un estudio que perfectamente nos puede descartar cualquier otra posibilidad importante productora de dolor de cabeza. Antiguamente no se contaba con la tomografía y en consecuencia pues a lo más que se hacía era una radiografía de cráneo. Actualmente es de un valor limitado, por eso mismo y como tiene un costo importante, el médico tiene que ser muy cauto, muy juicioso para realmente solicitarlo con buena base. Parte de la tranquilidad que nos da el hecho de, en un momento dado, conociendo el cuadro de un paciente y no pedir el estudio, es la respuesta al tratamiento. Si existe una excelente respuesta al tratamiento, pues el estudio, en esos casos, ¿verdad?, en que no hay complicaciones, que no hay otras alteraciones, pudiera no hacerse el estudio de imagen. Tenemos en Aguascalientes también, por fortuna, y en el Hospital Hidalgo en particular, la resonancia magnética, que a mi parecer es un estudio más profundo, más fino, pero que en principio no estaría indicada
para un dolor de cabeza, a menos de que hubiera algún hallazgo relevante que nos obligara a hacerlo. Claro, es bien importante comentar esto. Dentro de las preguntas que nos hacen también, el café, precisamente el café, ¿se quita el dolor de cabeza con el café? Bueno, en efecto, algunos antimigrañosos antiguos, como tú sabes, Jorge, tenían cafeína, combinaciones de cafeína con ergotamina, aspirina o paracetamol. Actualmente se sabe que el café tomado en más de 2 o 3 tazas de café, particularmente en pacientes con migrañas recurrentes, migrañas crónicas, puede producir dolor de cabeza. Entonces, el mensaje es que el café, si bien lo conocemos como un elemento en algunos casos de tratamiento en estas combinaciones que existen todavía en el mercado, no es muy aconsejable el tomar café para el tratamiento de la migraña. Antes bien, si es una migraña frecuente o crónica, evitar el café. Sea descafeinado o de cualquiera, sí, ¿no? Porque hasta de eso ya hay, creo, sí, ¿verdad? Y los refrescos oscuros y todos estos refrescos que se expenden y que... esos refrescos pues pueden tener cafeína y en consecuencia, o el té negro, en fin, evitar bebidas oscuras, ¿verdad? Eso puede ser de ayuda. También hay que decirlo, hay personas muy sensibles a la cafeína y entonces pueden presentar temblores o tener insomnio, que eso también predispone al dolor de cabeza. Entonces, idealmente se aconseja evitar el café o en todo caso una taza en la mañana, nada más. Claro, y con poquita leche, o sí, mucha leche más bien. Bien. ¿Y qué es recomendable tomar, por ejemplo, en el domicilio cuando alguien se sabe que que tiene migraña y que no sabemos qué hacer? ¿Qué recomiendas? Sí. En el tratamiento de la migraña, Jorge, es muy importante dividir cuando se trata de crisis de migraña o ataques de migraña esporádicos, entonces se opta por un analgésico. Dependiendo de la intensidad del dolor, podemos usar desde aspirina, un antiinflamatorio no esteroideo como el ibuprofeno o el nimesulide. Estoy hablando de puros nombres farmacológicos. Y en casos muy serios existe un grupo de medicamentos nuevos que se llaman triptanos. Son excelentes siempre y cuando se haga muy adecuadamente el diagnóstico de migraña. A la vez, quiero decir, estos últimos son caros y entonces se reservan para ataques de migraña cuando la frecuencia de ellos es 1 o 2 al mes o todavía más. Cuando el paciente tiene los dolores muy frecuentes, incluso diario, el médico debe considerar la posibilidad de dar un tratamiento profiláctico que evita lo que precisamente tú señalabas hace rato, Jorge, el abuso de los medicamentos, incluso de los sencillos como aspirinas, paracetamoles, ergotamínicos que tienen cafeína, que son medicamentos que los podemos comprar sin receta y que a veces las personas los toman 2, 3 o 4 veces al día. Es muy importante señalar que eso produce un dolor de rebote o puede generar pérdida de la eficacia, entonces las personas están en un círculo vicioso. Ahí hay que detener este abuso y optar por un profiláctico. Claro. ¿Y cuándo debo de preocuparme por el dolor de cabeza para acudir al médico? Sí. ¿En qué momento? Bueno, algunos elementos serían si la frecuencia comienza a hacerse mayor, si tenemos dolor de intensidad, frecuencia y o intensidad mayor. Ese sería un criterio. El hecho que aparezcan otros síntomas aparte del dolor de cabeza, como por ejemplo que la pérdida visual que debiera durar como aura unos cuantos minutos permanezca. Si aparecen otros síntomas, particularmente rigidez del cuello, trastornos de la vista, vista doble, dificultad para hablar, porque eso ahí requiere una atención inmediata para valorar el médico. Claro, también hay que tener pendiente mucho en los adultos con la presión arterial, ¿verdad? Claro. Hay gente con obesidad joven, claro, que hoy estamos viendo, ¿verdad? Y que se puede disparar el dolor de cabeza por hipertensión. Sí. Además de esto, ¿verdad? ¿La migraña se cura? La migraña no se cura, Jorge, pero tiene una evolución benigna, si se sabe manejar,
y tiende a remitir, tiende a disminuir con esta serie de medidas. Uno, medidas de índole general, hacer ejercicio, una dieta lo más posible sana, libre de condimentos o de más que nada de conservadores, evitando algunos alimentos que a la persona si perciba que le desencadenan la migraña. Ya decía yo, el ejercicio, dormir bien, descansar suficiente, y si es necesario en temporadas tomar medicamentos profilácticos si los dolores son muy frecuentes. Los profilácticos se dan 2-3 meses, y créeme que frecuentemente el tomar un profiláctico en lugar de estar tomando analgésico hace que el paciente descanse de su dolor de cabeza por temporadas muy largas, y que entonces el analgésico tenga mucho efecto benéfico si lo toma muy esporádicamente. Entonces la meta del médico es lograr que el paciente tenga menos crisis, menos intensas, y que lleve una vida productiva y feliz, que no haya, porque también la migraña ocasiona vamos a decir, tiene una repercusión laboral muy importante. Claro. Es una de las causas más frecuentes de ausentismo laboral y de incapacidad. Claro, regresamos después del corte para seguir platicando sobre estos problemas. Vamos a la pausa y regresamos en un momento más. Migraña. ¿Sabías que el 80% de los pacientes con migraña presentan su primer ataque antes de los 30 años? La enfermedad cursa con episodios de dolor agudo intercalados entre largos periodos libres de síntomas. Estamos de regreso con el doctor Jerónimo Aguayo, el tema de la migraña, y posteriormente vamos a hablar también sobre la parálisis facial. Quédese con nosotros, no se vaya. Doctor, la pregunta antes de irnos al corte sobre la incapacidad, la limitación laboral, ¿hasta cuánto repercute esto a nivel? Porque bueno, en la etapa productiva, ¿no? Más que nada que el dolor se presente, como usted lo mencionó al principio del programa, que gente joven, ¿no? Más que nada en la etapa productiva, en el que empiezan con estos problemas de migraña. Y bueno, aquí hasta cuándo puede ser tan incapacitante, ¿no? Esto. Sí, la migraña definitivamente es, como hemos dicho, de pacientes jóvenes, obviamente productivos, estudiantes, muchos de ellos universitarios, otros profesionistas jóvenes. En algunos casos llega a ser muy señalado, y al punto de que hay pacientes que requieren pues tratamientos urgentes, incluso de lo que llamamos estado migrañoso. Hay ocasiones en que el dolor es diario, no se quita, no hay analgésico que sirva. Entonces son casos afortunadamente no muy frecuentes, pero que requieren hospitalización. Pero en términos generales, la migraña, sumando los ausentismos por limitación funcional, ciertamente en una persona en general son esporádicos, a veces 1 o 2 veces al mes, pero sumados desde el punto de vista de la productividad, pues sí afecta a un país. Entonces es más fácil, es mucho mejor el prevenirla, el tratarla pues con estos medicamentos preventivos, para que sobre todo los ataques que son muy recurrentes puedan ser debidamente atendidos. En ese punto tienen gran validez pues los medicamentos de profilaxis, que no son analgésicos, sino que son medicamentos que el paciente los toma todos los días, duela o no duela su cabeza, y tiene sus analgésicos en caso de las crisis. Y en general lo que se observa es que el dolor va bajando en intensidad y frecuencia, y entonces el analgésico se va tomando cada vez menos frecuentemente, y eso es muy importante y muy bueno. Claro. Vamos a ir de la cefalea, el problema de la migraña, a la parálisis facial. En este reportaje que vimos,
¿hay cierta relación entre parálisis facial y migraña? ¿O se puede presentar de una manera u otra? Sí. Bueno, la migraña, como un aura especial, no muy común, un aura poco frecuente, pudiera presentar una debilidad facial. Esto es más bien no muy usual y podríamos decir que la parálisis facial más bien en general no cursa con dolor de cabeza ni de cara. Aquí nos vamos a referir a la parálisis facial benigna, por así decirlo, aunque algunos casos no lo son tanto, que se produce, por ejemplo, a consecuencia de un cambio brusco de temperatura, que se bañó con agua muy caliente y salió al aire frío, helado, a quien ha entrado a un área que tiene un aire acondicionado demasiado frío y la temperatura afuera pues, pudiera llegar hasta los 36, 37 grados, quien ha tenido alguna infección, particularmente viral, de tipo de herpes, o que en ocasiones no se conoce por qué, pero hay personas que presentan la parálisis facial. También la parálisis facial puede tener una base genética y hay familias, nosotros preguntamos a ver, alguien que haya tenido esta parálisis facial y frecuentemente no, pues mi papá, algún tío, un hermano. La parálisis facial a la que hago alusión, esta más o menos benigna, tiene un epónimo o nombre propio que se llama parálisis de Bell, o también se conoce como parálisis Affligori, y la característica es que se paraliza toda la mitad de la cara, y una cuestión interesante es que hay incapacidad para cerrar el ojo. Entonces la persona no controla su lágrima, y obviamente también hay una alteración en la movilidad del lado afectado, se escurre el alimento, el líquido, puede haber también una alteración en el sentido del gusto, y desde luego este tipo de parálisis la debe manejar el médico y tener y reconocer la importancia del papel de la rehabilitación, que es lo que más va a ayudar. Claro. ¿En qué momento tienen que acudir al médico? Porque a veces pasan días, ¿no? Sí. Pasan días y esto es muy importante para la rehabilitación. No, yo he observado que en este tipo de parálisis, un síntoma inicial del lado que va a ser la parálisis suele doler la cabeza, particularmente detrás del oído, en la parte posterior. A las cuantas horas el paciente puede notar en su cara cómo no puede controlar el movimiento y hay una desviación al lado sano, y también como el ojo no lo mueve normalmente. Entonces, al primer síntoma de esta parálisis debe de acudirse al médico general, al médico familiar, al internista, en el caso de los niños al pediatra. Aquí una diferenciación muy importante que debe hacer el médico, particularmente en las personas adultas mayores, es descartar que no se trate de una embolia, porque esa es una de las primeras preocupaciones. Una cara paralizada pues puede estar siendo un síntoma de un problema cerebral agudo, grave, a nivel de la circulación cerebral. En este caso pues no se trata de eso, sino simplemente de una inflamación del nervio facial que tiene, saliendo de la zona de dentro del cráneo, en el tallo cerebral, una canaladura, un túnel, un camino esculpido en el hueso, muy pequeñito, que sale en la base del cráneo, y que eso mismo le confiere una pequeña, vamos a decir, amplitud justa, y si el nervio se inflama, la misma estructura ósea le impide, y entonces sufre el nervio. Por eso es tan importante la atención inmediata, para darle desinflamatorios potentes, dar un poco de complejo B, y en algunas ocasiones utilizamos también antiviral del tipo aciclovir, porque se ha encontrado cierta ligazón de la parálisis de este tipo con las infecciones del virus del herpes. Claro. En los niños y en los adultos, ¿en dónde es más frecuente que se presente la parálisis facial? Sabemos que, ¿y en qué sexo, no? ¿Qué género? ¿A quién afecta más? Bueno, en el caso de la parálisis facial suele ser muy, vamos a decir, equilibrado, no hay un predominio de sexo, y naturalmente es más en adultos, vamos a decir adultos jóvenes o adultos mayores,
que en los niños. Siempre una parálisis facial planteará un reto diagnóstico al médico, porque esta parálisis a la que nos estamos refiriendo es una parálisis en donde se ha quedado descartado cualquier otra alteración en el sistema nervioso central. En ocasiones enfermedades no tan raras como la esclerosis múltiple, algunas enfermedades de los nervios craneanos, la diabetes, las enfermedades relacionadas, por ejemplo, con la circulación cerebral, pudieran producir este tipo de parálisis, aunque con otros síntomas agregados, por ejemplo, parálisis, alteraciones de los movimientos oculares, trastornos de la audición, que siendo una parálisis benigna, casi podría decir que por obligación tiene que ser exclusivamente la afección del nervio facial. Claro. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que tuvo un susto, una impresión, y ahí se paralizó. Como que le echan la culpa, por decirlo así, que la impresión o el susto fue la que desencadenó la parálisis facial. Sí, Jorge, una relación, por ejemplo, de carácter emocional, ciertamente en algunas ocasiones ha sucedido una situación tensional, en efecto, pero vamos a decir, es una precipitante. Es un poco lo que pasa con la diabetes, ¿no? La persona tiene la predisposición, no es que el susto o la impresión en sí misma produzca la enfermedad, sino hay una predisposición personal, igual que ciertamente, y en ocasiones tenemos parálisis faciales en donde no hay ningún antecedente y la persona lo presenta. Entonces es muy importante el tratamiento y también, sobre todo, la terapia física, que es fundamental. Yo pienso que, salvo al principio con el dolor inicial, posteriormente no suele producir dolor. Entonces es un problema más que nada motor, en donde tiene que haber una buena disposición para que el paciente asista a sus terapias, haga sus terapias, y quiero decirte que genera mucha angustia, porque yo creo que en todos, a lo mejor más en las mujeres, pues al principio es impactante, porque ciertamente en algunas ocasiones te desfigura el rostro, ¿no? Y entonces es una situación muy traumática y de mucha angustia. Hay un grupo pequeño de pacientes que no logran recuperarse al 100%, entonces tenemos que estar muy al pendiente para que se haga todo lo más posible del tratamiento. Y con la posibilidad también en un pequeño grupo de una pequeña secuela, que es el espasmo hemifacial, una pequeña contractura que queda por la regeneración del nervio facial, que afortunadamente ocurre en poco porcentaje. ¿Y eso ya no es curable? Se puede atender, desde luego, con tratamiento médico, y en caso necesario se puede hacer algún tratamiento con toxina botulínica, ¿verdad? Y más especialmente con microcirugía, pero eso es extremadamente raro. Con tratamiento médico o la toxina puede resolverse. Sí, el pronóstico es bueno. Entonces, el pronóstico es bueno. Sí. Y funcional más que nada. Y funcional. Sí, qué bueno que tocamos estos puntos, porque bueno, vuelvo a repetir, en Aguascalientes hay muchas personas que acuden al médico tardíamente, y en el que el diagnóstico pues ya está avanzado el problema, y en el que la recuperación, bueno, pues tendríamos que luchar, ¿no?, contra este terrible padecimiento, ¿no?, la parálisis facial, y que a veces va fundido con la cefalea o la hemicrania o la migraña, y entonces ya es muy tarde para la recuperación. Sí, totalmente de acuerdo, Jorge. Lo más importante es, ante los primeros síntomas, acudir al médico, y eso nos ayuda a limitar las secuelas y a resolver problemas de salud rápidamente. Bien, vamos a ir a la pausa, si me lo permites, y regresamos en un momento más. Estamos hablando sobre migraña y parálisis facial. Volvemos. ¿Sabías que la frecuencia de las crisis es muy variable? Lo más usual es entre 1 y 4 episodios al mes, que duran entre 4 y 72 horas.
Estamos de regreso y estamos platicando con el doctor Jerónimo Aguayo, neurólogo del Hospital Hidalgo, sobre las cefaleas, la migraña y la parálisis facial. Qué interesante estos puntos, estos datos. Si usted tiene dolor de cabeza, si usted tiene dolor detrás del oído o alrededor del oído y no asiste con el médico, pudiera ser que esté iniciando una parálisis facial. Por eso, como se ha comentado, hay que acudir inmediatamente al médico. No la automedicación, por favor. Vuelvo a repetir, no se automedique, no tome lo que la vecina de enfrente le pueda dar, algún medicamento, y que esto puede servirle a usted. No, mejor acuda con el médico. Una ayuda profesional sería más saludable. Doctor, bueno, pues sabemos que en la migraña, en la parálisis facial, hay un problema con los ojos, que también es muy preocupante, ¿no? La visión. La gente se preocupa, voy a ver, no voy a ver, claro. Se me nubla la vista, voy a usar gotas para los ojos, no controlo ese movimiento de los ojos, mi parálisis le preocupa todo, como lo acaba de mencionar hace unos momentos, ¿no? Es muy preocupante ver la desfiguración total o parcial de la hemicara, ¿verdad? Del lado afectado. Entonces esto es muy preocupante. Las gotas, ¿qué pasa con estas lágrimas, ¿no? artificiales? Sí, en relación a la asimetría facial, obviamente se nota más al pedirle al paciente que sonría, que enseñe los dientes. Pero en ocasiones incluso yo, la verdad, solamente viendo a la persona muy detalladamente se da uno cuenta de esto. Y la persona que lo sufre lo siente mucho más, ¿no? Entonces hay que tranquilizarla también. Y efectivamente una parte de la parálisis es que el ojo, el párpado no cierra, no cubre el ojo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La lágrima, el párpado hace una función de lubricante, de distribuidor de la lágrima. Entonces la lágrima se sigue produciendo, sin embargo la lágrima cae, el párpado el paciente no parpadea y entonces no se da esa lubricación. Entre otras cosas, el paciente suele limpiarse con los dedos, a veces sucios, entonces puede generar conjuntivitis. Todo lo que se pide es que use unas micas para evitar el que se contamine con el aire, con el polvo. Micas transparentes, no tienen que ser lentes oscuros. Número 2, aplicarse, como tú lo señalas, lágrimas artificiales en el ojo que no cierra para que esté lubricado. Se puede decir cada hora o cada 2 horas durante el día. Y en la noche, que se tenga la precaución de que el ojo, el párpado, cubra perfectamente la córnea, porque si no puede desecarse y generar úlceras. En ocasiones, si el ojo no es capaz, al principio sobre todo, de cerrar el párpado, el párpado no es capaz de cerrar el ojo, hay que poner una almohadilla, una gasita y cubrirlo un poquito a presión, o sea, poner un parche, ¿verdad?, para que el ojo permanezca cerrado durante la noche y no se vaya a desecar. Estas medidas sencillas protegen de úlceras, y debo decirte que en ningún momento, salvo que hubiera el desarrollo de una úlcera, algún problema grave, que es extremadamente raro, podemos decir que el paciente pierde la visión. Se altera la visión porque no hay una buena lubricación, pero eso en cuanto a la lubricación se logra a través de las lágrimas artificiales al principio y después recuperando la función de parpadeo, el ojo perfectamente va a seguir viendo muy bien. Claro, es bien importante mencionar esto porque es preocupante, vuelvo a repetir, sí, a las personas que tienen parálisis facial y que la rehabilitación y el párpado, y si se me va a quedar el párpado cerrado, ocluido, la desviación de la comisura labial, todo eso se corrige. Todo eso se corrige, sí. Su pronóstico es bueno, me imagino. Su pronóstico es bueno. Hay que decir también que hay un grupo pequeño de pacientes donde es muy agresivo esto y hay algunas secuelas. Ciertamente las hay, pero hay técnicas quirúrgicas de reinervación del nervio. Entonces, en esos casos extremos, raros, también hay posibilidades. Pero de cualquier forma hay que atenderse pronto y en la medida en que esto se haga con mayor rapidez, mejor pronóstico hay, Jorge. Claro. Doctor, una de las preguntas también que le quiero hacer, la relación que tiene con la medicina alternativa. ¿Esto funciona, no funciona?
porque muchas personas acuden con pues, el médico naturista, la acupuntura, no sé, homeopatía, no sé, mencionar algo al respecto. Sí, indudablemente que la medicina alternativa nos ofrece, como su nombre lo dice, alternativas para algunos padecimientos. Son disciplinas muy respetables que en algunos rubros de nuestra salud pueden ser útiles. En particular, debo hacer énfasis que en la parálisis facial tiene gran importancia la rehabilitación. Digamos, a mi manera de ver, es el 80% del éxito y el 20% son las medidas generales y los medicamentos. En el caso de la migraña, dado que hay muchas bases de carácter tensional en ocasiones para reconocer que es una de las causales, pues el utilizar algunas técnicas de relajación, medicamentos naturales que nos ayudan a relajarnos, creo que puede ser útil. Entonces tienen un papel, digamos, coadyuvante en ambos padecimientos que hemos aquí tratado, migraña y parálisis facial, pero definitivamente las medidas fundamentales se basan en la conjunción de las medidas generales de atención, la dieta, el ejercicio, en el caso de la migraña, en el caso de la parálisis facial, el ejercicio entendido como la terapia y los medicamentos, ¿verdad? Por un lado, podemos aceptar los alternativos siempre y cuando se puedan combinar con los medicamentos que aquí hemos expresado. Aquí. Sí. Muchas de las personas van a los spas, donde van a los masajes, ¿verdad? Y dicen que ellos mejoran con esto, ¿no? De los masajes. Claro, pues como se menciona, claro, ¿no? Es de tipo tensional el problema, en caso mejorar de la migraña. Y bueno, pues aquí quita uno el estrés, seguramente disminuiría, ¿no? Los problemas de este tipo. Yo pienso que es un elemento de auxiliar muy valioso. Todo lo que signifique relajación, vamos a decir, ejercicio, ¿verdad? Masajes, en fin, bienvenido, creo que eso puede ayudar. Sí, estas disciplinas, ¿verdad?, que han mencionado aquí, que pueden aportar algo, ¿no?, a ese tipo de padecimientos, porque bueno, claro que sí. Tú y yo somos médicos y creo que la medicina está basada en lo científico, en lo que ya está fundamentado, avalado también, ¿verdad?, y en el que los síntomas, vuelvo a repetir, los síntomas premonitorios a estas patologías, a estas enfermedades, bueno, pues no deja de ser un problema comorbilidad o la asistencia al médico, ¿no? Claro, muy. No sé qué opinas al respecto. Sí, definitivamente hay en el caso de la migraña, podemos decir que existe cierta predisposición en personas que tienen un alto nivel de estrés. Entonces todo aquello que vaya a favor de combatir el estrés, bienvenido. En el caso de la parálisis facial es un poco más complejo las causas. Recordemos que muchos de estos dos padecimientos tienen una tendencia, un origen de carácter genético, es decir, nosotros como personas tenemos información genética que nos predispone, así como a otras muchas enfermedades, y ante ello las medidas generales, pues a pesar de todo ello, pudieran no evitarlo, pero sí hacerlo más llevadero y más tenue. Bueno, una última pregunta, Jerónimo, ¿qué hacer ante una parálisis facial súbita en la casa, en el domicilio? Porque hablamos de migraña, que bueno, pues ya vimos qué podíamos hacer en los momentos en el domicilio, como unos primeros auxilios, por decirlo así. Sí, en el caso de la parálisis facial, lo primero sí sería el mantener la calma. Yo diría en un adulto, ya en un joven también, llevar al médico lo antes posible, sin que constituya una situación tan grave como en ambulancia, llevarlo al médico para establecer si se trata de una parálisis facial de la que hemos aquí tratado benigna, o si esta parálisis facial obedece a algún otro problema vascular cerebral, alguna infección, alguna inflamación cerebral, algún trastorno o algún traumatismo. A veces los golpes, las caídas
pueden generar fracturas en el cráneo y producir la parálisis facial. Entonces, acudir lo antes posible al médico y no automedicarse para poder dar el diagnóstico más preciso con el tratamiento que pudiera ser el mejor. Claro, porque bueno, como se acaba de comentar, la automedicación, bueno, no es bueno porque ya va el paciente con cierta dosificación y sería más difícil, ¿no?, llegar a un diagnóstico de certeza. Sí. Pero bueno, doctor, ¿dónde se encuentra usted? ¿Su teléfono? Estoy en el Hospital Hidalgo, en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Ahí me tienen a sus órdenes, ¿verdad? Y también estoy en mi consultorio en Primo Verdad 114, 915-3959, Jorge. Estamos a tus órdenes y también a las personas también. En general. Bueno, pues ahí están. Un gusto por haber estado Igualmente, aquí, es un placer. Jorge, muy amable, muchas gracias. Estar contigo, muchas como gracias, siempre. Jorge. Jerónimo Aguayo Leitén, neurólogo del Hospital Hidalgo. Gracias a usted por el favor de su atención. Los espero el próximo sábado aquí en Línea Médica. Cuídese mucho, no se automedique, vaya con el médico. Hasta luego. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.